Alonso Cabral, por fin podemos tenerte aquí en Apuntes de Rabona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Muchísimas gracias. Amigas, amigos de Apuntes de Rabona, la verdad es que es un placer. Qué bueno que ya nos pudimos organizar finalmente. Tuve yo una serie de situaciones que no me permitían hacerlo antes, pero estaba, la verdad, con muchísimas ganas de platicar con todos ustedes. Y pues adelante, lo que gustes, preguntar lo que quieras saber, que pues, la verdad te digo, estoy honrado de que me inviten. No, y así será comunicador, reportero, fiel aficionado de Pumas, ¿no? Abiertamente, además. Sí. Entonces, 20 años llevas prácticamente en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, va a ser muy rica esta plática. Pues ojalá, y estoy cumpliendo 20 años. En septiembre del 2001 entré a Televisa Deportes, así es que pues estoy ahorita todavía de cumpleaños, todavía con algo de confeti, celebrando 20 años en el medio. La verdad es que yo no lo puedo creer, se me ha pasado de volada todo esto. Y vamos de lleno. ¿Cuál es tu primer acercamiento con el fútbol? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes sobre esta pasión? Pues mira, esa es muy sencilla. La verdad es que no me acuerdo de mi vida sin el fútbol. O sea que desde el principio mi vida está siempre relacionado. Yo jugué en Pumitas desde los 3 años, empecé un poquito antes, en Pumitas empiezas a los 4 años. Pumitas es la escuela de fútbol de la universidad, de la UNAM. No está directamente relacionada con el equipo, tienen ahí relación, es más bien de la UNAM. Y mis padres trabajaban en la UNAM, estudiaron en la UNAM, son egresados, fueron maestros, trabajaban en temas administrativos de la UNAM. Y yo entré ahí a los 3, 4 años, pero pues, creo que desde antes me acuerdo de estar con el balón en los parques, en el jardines, en cualquier lado. Me acuerdo toda mi infancia relacionada con el fútbol, ¿no? Empezar en el estadio de CU, en las canchas de Pumitas, en mi escuela, en el patio de la escuela, de la primaria, en las tardes, en mi casa, afuera, vivía yo en Villacuapa y afuera ahí en uno de los andadores, pues era echar cáscara todo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que te digo que toda mi vida pues, la relaciono con el fútbol. Y en esa parte justamente de la relación encontramos a la UNAM, que de cierta manera también ha estado ahí, en tu vida presente. Estudiaste un tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Sí, estuve un poco, la verdad es que es una de las cosas de las que me arrepiento de no haber terminado la carrera, porque en esos momentos pues estás chavo y como que no le das tanta prioridad a lo que realmente es, debería de serlo, ¿no? Como son los estudios, digo, terminé una carrera, sí, no dejé inconclusa la carrera de comunicaciones, la terminé en la Universidad Iberoamericana, pero al principio estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudiando Ciencias Políticas, y sí, fueron muy pocas materias, la verdad, quería otras cosas en ese momento. Quería estudiar temas más relacionados con la publicidad y pues según yo la Ibero me ofrecía mejores cosas al respecto, entonces me fui a la Ibero y después entré a Tele, pero sí estuve un ratito en la Facultad de Ciencias Políticas. Justamente retomando en esa parte, ¿en qué momento decides alejarte de esta cuestión de la mercadotecnia, de la publicidad, esta cuestión política, y dices, los medios de comunicación podrían ser una opción para mí? Te soy honesto, mira, la verdad, yo estaba pues, en esa época de la universidad en donde yo no tenía claro qué estudiar primero, cuando sales de prepa, y después ya estando en ciencias de la comunicación, pues sí, mi idea era estudiar temas de marketing político, en ese momento me acuerdo perfecto, ese era mi interés. Pero en el último semestre de la carrera, va Javier Alarcón, que entonces era director editorial de Televisa Deportes, a la escuela y hace un casting para Televisa Deportes y estaban buscando conductores. Yo ni siquiera me inscribí en ese casting, me inscribió un amigo. Yo vi que estaba, pero yo no me inscribí, llegó otro amigo, me dijo, oye, por cierto, te inscribí. Ay, sí, güey, ya. No, sí, estás inscrito, tienes que venir mañana. Y ay, sí, güey, sí. Y yo no tenía clases, me acuerdo perfecto ese día, no tenía clases, yo ya no tenía que ir a la Ibero. Y dije, pues, ¿por qué no? Ya vamos, no pasa nada, no pierdo absolutamente nada. Y fui y me quedé en ese casting. Ahí Javier Alarcón nos llamó a mí y a Memo Schutz. Memo Schutz es mi amigo desde entonces, no nos conocíamos antes, a partir de ahí nos conocemos. Y entré a Televisa Deportes al mes, poquito menos, como a las 3 semanas. ¿De qué año estamos hablando? 2001. Yo estaba ya en mi último semestre de la carrera y en el 2001 entré ahí
Y pues no fue una decisión que yo tomara. Regresando a tu pregunta, no fue una decisión que yo tomara, que yo dijera, ya me voy a dedicar a los medios, no, sino que fue la oportunidad de trabajo que tuve y pues me dediqué a eso. Ya ni siquiera intenté otras cosas, ¿no? Me empecé a dedicar a esto, me metí de lleno en esto y pues hasta la fecha. Oye, rescatamos esto de enemigo íntimo y además la vida en verde. Sí. Por ahí justamente esta cercanía que tuviste a partir de ello, de seguir a la selección, ¿no? De acercarte con los futbolistas, inclusive más allá de la cancha, y la familia y demás, pues por ahí tienes una historia, ¿no? Un poquito peculiar con Carlos Salcido. Que, pues... Sí, eso estuvo buenísima. A ver, yo empiezo, La Vida en Verde era el proyecto de Televisa Deportes para conocer la vida y cómo habían llegado hasta donde están los seleccionados. Entonces, originalmente la idea era hacer de todos los seleccionados una vida en verde, ¿no? Un reportaje, una cápsula de los seleccionados. A final de cuentas acabamos haciendo 8 o 10 porque era un súper trabajo y era muy laborioso. Eran cápsulas, bueno, ya ni siquiera eran cápsulas, eran reportajes que duraban 45, 50 minutos, o sea, era mucho trabajo y éramos poquitos, estábamos, o sea, a mí me incluye en el equipo Miguel Gurbitz. Miguel empezó con, no me acuerdo si fue en Alemania en el 2006 cuando él empieza, o fue en Beijing cuando empezó, creo que fue en Alemania cuando empezaron como capsulitas. Para Beijing hicimos la historia de los atletas olímpicos, ahí me tocó conocer, por ejemplo, a Paola Espinosa, con Rommel Pacheco también, ahí en Beijing, ahí empezamos a hacer esas cápsulas. Y después para Sudáfrica, para el 2010, pues ya estábamos un poquito más corriditos, ya sabíamos un poco más como por dónde tirarle. Y ahí fue cuando hicimos los proyectos ya de 50 minutos, ¿no? Ya eran programas de la selección mexicana. De hecho, ahí es cuando se cambia el nombre a La Vida en Verde. Y sí, la idea era viajar a donde estuvieran los jugadores para entrevistarlos, conocer sus historias y a partir de eso, sus familias, la gente que tuvo influencia en ellos, amigos que hayan tenido alguna anécdota, pues así, cosas así. Entonces, en un viaje, lo de Salcido fue después, no fue precisamente para la Vida en Verde, porque la historia de Carlos Salcido la hicieron Miguel Gurbitz y Mauricio Imay. Y esa anécdota con Carlos Salcido era para cuando estaba ya en el PSV, cuando estaba jugando en Inglaterra. En el Fulham. Cuando estaba en el Fulham, era hacer reportajes de ver cómo estaban. Fui con Pablo Barrera, con Efraín Juárez, fue después del 2010. Con Pablo Barrera, con Efraín Juárez, estaba Héctor Moreno en Holanda también, para hacerle una entrevista, pues para ver cómo estaba viviendo todo eso. Y él acaba de vivir una situación personal muy complicada. Después salió a la luz, le acababan de robar, se acababan de meter en su casa y le acaban de robar todo. Él estuvo viviendo en Holanda primero, después en Inglaterra, llevaba creo que 6 meses o 4 meses apenas, y le roban la casa y pues con su esposa se puso muy nerviosa, se puso muy mal, él no estuvo bien, él no estuvo cómodo y quería regresarse a México en ese momento. Yo voy justo a Inglaterra en ese momento en que él se quiere regresar a México, que ya está harto, que ya no quiere estar, que ya se quiere regresar a México. Y entonces no me puede dar entrevista, porque el club y él habían acordado que no me puede dar entrevistas. Y en ese momento yo estaba en Inglaterra, yo había hablado con él, había quedado de verlo, y estoy afuera del club esperándolo, y salieron todos. Yo me acuerdo que traía el cubo de Televisa en la mano también y la chamarra con el logo de Televisa. Entonces, pues sale, y no, ya pasó como una hora de que habían empezado a salir y dije, esto está rarísimo, ¿qué onda? Afortunadamente salió Clint Dempsey, el estadounidense, el jugador estadounidense que además nos hizo, lo sufrimos muchísimo aquí como seleccionado estadounidense, y me dice, hola, ¿eres de México? Sí, ¿vienes por Carlos? Sí. Ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Pues estoy aquí, he visto a todos. Y no, ya se fue. ¿Sabe que estás aquí? Sí. A ver, déjale hablo. Yo, qué buena onda. No, pues muchísimas gracias. Y le habla a Salcido. Le contesta a Salcido, obviamente. Y me lo pasa. Y me dice, oye, güey, perdón, pero pues es que no te puedo dar la entrevista. Sí te vi, cuando te vi me escondí atrás en la cajuela, güey. Perdón, güey. Entonces, pues no lo vi salir porque iba en la cajuela metido, Carlos Salcido.
Afortunadamente se apiadó de mí. Le dije, oye, Carlos, vinimos por ti. Nada más digo, vamos a platicar, dame 5 minutos. Mira, me dice, estoy en tal lugar, vente acá y aquí platicamos. Y ahí ya me contó absolutamente todo, ya me explicó todo. Y pues sí, o sea, no hicimos la entrevista, pero pues, sí, se me escondió en la cajuela Salcido. En esa ocasión ya la recordamos. La última vez que platiqué con él fue ahorita en la pandemia y pues, sí, ya nos reímos y todo. En ese momento me dio coraje porque yo fui hasta allá y tenía que traer la entrevista, pero pues, bueno. Justo quiero mencionar eso, porque al final es una responsabilidad el tener que conseguir esos trabajos, esos productos por los que te está mandando la empresa. ¿Cuánta presión inclusive eso representaba para ti en algún momento, ¿no? Más que disfrutar de pronto el viaje. Ese viaje me avisaron el jueves que me iba el viernes a entrevistar a todos los seleccionados en Europa. Y a mí no me... Sí, tal cual, me dijeron de un día a otro. Me habían dicho, oye, a lo mejor está la posibilidad de que te vayas a hacerlo. Porque yo ya lo había hecho 2 años antes, justamente para el proyecto de La Vida en Verde, ya lo había hecho 2 años antes. Pero pues ahí lo habíamos hecho con un poco más de tiempo y pues, o sea, lo habíamos hecho también. Y ese me dijeron, oye, a lo mejor te vas otra vez a hacer las entrevistas con ellos. Y todo, sí, pues me avisan. Y el jueves me dijo, Javier Alarcón me dijo, ¿ya estás listo? ¿Para qué? Te vas mañana, ¿no? ¿Cómo que me voy mañana? En ese momento no había ni siquiera viaje, o sea, ni siquiera avión hecho. No había avión planeado nada. Fue el jueves, ese jueves fue como a las 11 de la mañana. Fui inmediatamente con la persona, con Liz, que era con quien hacíamos la programación de los viajes, a sacar los vuelos y todo, y salió así de un día para otro. Entonces también hablarles a los jugadores, a los representantes de los jugadores, porque muchas veces no tienes el contacto directo con los jugadores, con los representantes y con ellos sea directo. En ese entonces no era todavía tan cerrado como es ahora, que tiene que ser forzosamente a través del departamento de comunicación de los clubes. Entonces, pues sí, yo le hablaba a los jugadores y les decía, oye, vamos a ir para allá tal día. Y me, sí, y ellos le avisaban al club. Entonces, pues yo me fui en el avión con todo, ¿no? Con la garganta lo traía, porque si no llegaba con las entrevistas, pues me iban a correr, ¿no? Imagínate un viaje de esos a Europa, pagar, íbamos 3 personas, era realizador, el camarógrafo y yo. Entonces pagar todo, pagar los viáticos, pagar los hoteles, pagar los transportes, pagar todo. Y pues tienes que traer evidentemente resultados, ¿no? No puedes regresar diciéndoles, no me recibieron. Sí, es una gran responsabilidad y creo que no nada más en esa clase de viajes, en todos los viajes es una gran responsabilidad, por lo mismo, porque pues, la empresa está confiando en ti y invierten en ti, ¿no? Gastan en ti y tú tienes que retribuirle a la empresa en el viaje, que sea una transmisión, una cobertura, un reportaje, buscar historias y todo esto. Es una responsabilidad. En lo personal, me acuerdo mucho, por ejemplo, en Nueva Zelanda, estuve yo, o sea, hice citas, contacté todo desde aquí también, viajé para el proyecto de Enemigo Íntimo antes de que México jugara contra ellos para el Mundial de Brasil. Y llegando allá me cancelaron todo, entonces yo decía, estoy hasta acá y lo único que he grabado son paisajes, ¿no? Nada más, lo único que tenía eran aspectos de la ciudad, de Auckland y vistas de Nueva Zelanda, era lo único que tenía, porque el entrenador no me quería recibir, porque el jugador con el que había pactado me había cancelado, porque entonces yo estaba nerviosísimo, me acuerdo, ese viaje es de los que peor la pasé al principio por esa angustia. Yo sí me angustiaba mucho, me angustio mucho todavía, y al final salió muy bien todo, afortunadamente, pero sí es por eso, porque sí tienes que responder. En ese compromiso y trabajo del día a día, ¿qué representa Matutino Express también para tu carrera? ¿Y cómo es que se posibilita la entrada a este sitio? Ya llevo casi 10 años en Matutino, creo que 11 años, no estoy seguro, pero se ha pasado de volada todo. A mí pues, el programa Matutino Express me ha dado una proyección que estoy sumamente agradecido. Una proyección, una estabilidad y además una oportunidad que me llegó en un momento en el cual yo no estaba en mi mejor momento profesional. Eso me di cuenta después. Yo la verdad es que no me estaban ya considerando para las cosas que antes sí me consideraban. Y un poco real fue, pues, ponlo ahí, que haga algo, ¿no? Un poco. En ese momento era el rudo Arturo Rivera, el conductor de deportes en Matutino Express, que todavía se llamaba Matutino Express.
en Canal 4, antes de Foro TV. Y el Rudo salía muchísimo de viaje por los temas de lucha libre, sobre todo, de transmisiones de lucha, y salía mucho de viaje muy seguido. Entonces, cuando faltaba el Rudo, me llamaban a mí, yo era el suplente del Rudo. Y yo iba ahí, el programa empezaba todavía a las 6:50 de la mañana, era tempranísimo. Pero pues desde el principio me la pasé muy bien, creo que con Esteban nos caímos bien desde el principio, yo no lo conocía antes de eso. Y con el equipo en general me llevé bien, hay 2 o 3 con los que congenié más que con otros. Y hay un momento en donde el Rudo se pone muy mal, se enferma muy fuerte. Estuvo a punto de adelantársenos el Rudito, pero tiene como 750 vidas, o sea que así que va a estar todavía un buen rato el Rudo. Y ese momento la pasa él muy mal, estuvo hospitalizado y estuvo grave durante mucho tiempo. Y en ese momento pues me dejaron a mí, yo era el suplente, entonces yo me quedé. Y fueron como 4 o 5 meses, o sea, fue mucho tiempo. Y durante esos 4 o 5 meses pues, hice buen equipo ya con todos los demás. Ya no era nada más el que iba un día, 2 días y se iba, ¿no? Ya estaba yo de fijo, ya hacíamos cosas, ya teníamos secciones, ya discutíamos, ya nos peleábamos, ya me involucraba mucho más en el programa. Y cuando el Rudo se recupera, Esteban me dice, no, tú tranquilo, tú te quedas, la sección la van a hacer ustedes dos. Entonces, pues yo no sabía, al principio del programa pues fue creciendo de poco a poco, y llegó un momento en el que, en el que pues, lo empezaba a ver ya mucha gente, mucha gente, y a mí eso me dio una proyección muy importante fuera de deportes incluso también, ¿no? Porque era un programa que veía mucha gente en general. Y además, lo más complicado pues, es la rutina, es establecer rutina con el público. El público pues, le puede cambiar cualquier día, cualquier hora y todo, y el programa ya saben que va a estar ahí. Entonces, estar en un programa fijo, tener ya una sección fija dentro del programa, pues es algo que te ayuda muchísimo en esta carrera, ¿no? Ya te va conociendo la gente, te va ubicando, te va dando proyección, te va dando cuadro. Hubo momentos en los que yo tenía... yo era el que más cuadro tenía entre semana, ¿no? Porque todas las secciones en el programa, y muchas veces en el programa entrábamos en secciones que no eran las nuestras, ¿no? Y fuimos haciendo una buena sección. Antes quizás no había tanta unión entre Televisa Deportes y el programa, y yo empecé a pedir cosas, yo empecé a hacer cosas, enlaces, notas, cosas así. Entonces creo que ahí, la verdad es que yo estoy súper agradecido con todos en Matutino, en Expreso. Y pues me encanta hacerlo, me divierto muchísimo, todavía me divierto muchísimo, espero divertirme muchísimo todavía, y pues espero seguir ahí pues, un rato, ¿no? Estar ahí, la verdad es que es una muy buena plataforma, yo creo que es una muy buena plataforma. Tocamos madera, ¿no? Sí, no, todavía otro rato. Para eso. A ver, ahora en terrenos futboleros, deportivos, ¿cuáles son los males del fútbol mexicano? Ay, híjole. No me gusta que jugadores de media calidad tengan carreras tan largas en el fútbol mexicano, ¿no? En el fútbol mexicano considero que es de los pocos deportes, de los pocos que hay en el mundo en donde un jugador que tuvo un buen torneo, 6 meses buenos, puede alargar esa carrera 8 o 10 años, ¿no? ¿Esto por qué? Porque te está quitando oportunidad. No van cambiando constantemente las generaciones, y los chavos nuevos debutan tarde por eso, no debutan a los 18, 17, 18, 19 años, ¿no? Porque hay una etapa que evidentemente ellos están cuidando su chamba y están haciendo su chamba, pero muchas veces es gente que lleva 3 o 4 años sin hacer absolutamente nada destacado y siguen estando rotando, ¿no? Rotando en un equipo, en otro, y vuelven a aparecer, y desaparecen un rato y regresan. Me parece que no hay una rotación constante de talentos, que son generaciones marcadas de 4 años, ¿no? 4 años y luego otra vez, y 4 años y otra vez. Entonces esas generaciones intermedias no creo que haya. Hay todavía muchísimas cosas que se hacen como si estuviéramos en 1950, 1960. Muchas cosas que deberían de cambiar. El tema de los aficionados yendo al estadio sigue siendo la experiencia de los aficionados al estadio. Me parece que hay muchos en donde sigue siendo terrible.
Hay todavía intereses muy turbios. Vivimos en un país muy corrupto, muy, muy, muy corrupto, y pues es hasta cierto punto lógico que uno de los deportes más importantes, si no es que el más importante, y que genera muchísimos ingresos, pues que se haya visto pues con esto, ¿no? Se haya visto involucrado en esto, ¿no? Entonces sigues escuchando historias de chavos de chavos y chavas ya últimamente, obviamente, pues que no llegaron al primer equipo porque no le dieron una lana al entrenador en fuerzas básicas, o porque pues, el entrenador de manera nada profesional los quitó. ¿Por qué? Porque le dio prioridad a otro, porque era hijo de alguien o porque era conocido de alguien, ¿no? Entonces sigues escuchando todas esas ideas, sigues escuchando todavía que los promotores siguen influenciando muchísimo de manera negativa, pero los promotores son personas necesarias en el medio, pero bueno, siguen llevándose, trayendo jugadores que cuestan 5 pesos, los siguen trayendo a $1,000,000, ¿no? Entonces, cosas así que creo que todavía hay, y eso, que hay muchas cosas que se siguen haciendo como si estuviéramos también en los 60, en la década de los 70 todavía, ¿no? O sea, ya muy antiguos, dices, esto ya no puede pasar en el fútbol mundial, qué vergüenza que pase en México, ¿no? Entonces, pero entiendo que muchas situaciones el fútbol de cada país es un reflejo de la sociedad de cada país, ¿no? Y aprovechando que te tenemos, ¿cuál es, Alonso, o cuáles son los males de Pumas? Los males de Pumas son muchísimos y todo empieza porque, desde mi punto de vista, evidentemente, se durmieron durante muchos años del tema de fuerzas básicas. Era increíble un equipo como Pumas que no tuviera canchas. En serio, había 2 canchas para todos los equipos, 2 canchas para todos los equipos. Y antes Pumas era el equipo al que los jóvenes iban, al que los chavos que querían jugar fútbol profesional iban. Ellos llegaban a tocar la puerta de Pumas. Entonces Pumas se quedó ahí. Dijeron, no, pues ellos vienen a nosotros no tenemos que ir por ellos. Las visorías eran locales, eran en la Ciudad de México nada más, y 2 o 3 torneos en el país, los más importantes de fuerzas básicas. Y empezó América, empezó Pachuca con su tema de la Universidad del Fútbol y con pues la Casa Club, a ganarle los chavos a Pumas en la Ciudad de México. Empezó también Pachuca a escautear en la Ciudad de México y se llevó a gente como, por ejemplo, Irving Lozano, el Chucky, ¿no? Que tiene, digo, ¿por qué llega el hermano del Chucky y no el Chucky a Pumas, ¿no? Porque lo vieron antes. Entonces Pachuca iba a los torneos, Pachuca estaba en los torneos y escogía. Y entonces a Pumas iban ya los que ya habían rechazado de otro lado, los que ya no habían escogido. Y eso pasó durante muchísimo tiempo, mucho tiempo, hasta que se dieron cuenta que ya había cambiado la manera de visorear en Pumas. En Torreón lo están haciendo muy bien, la gente de Chivas lo está haciendo muy bien, Atlas durante mucho tiempo lo hizo también muy bien, con esas visorías, con todo eso, y Pumas se quedó esperando, y no, aquí vienen, ellos vienen como era antes, ¿no? Los chavos sabían que si querían jugar profesional era en Pumas, porque ahí sí les iban a dar oportunidad. Y acá entonces ya llegaban los de segunda o tercera calidad, de categoría, a probarse en Pumas, y pues eso evidentemente fue generando otra. Hablan mucho del patronato, hablan mucho del tema del patronato, y hablan mucho a ver, el patronato de hace muchos años que dejó de existir como patronato. Es que está escrito y está puesto y está en el reglamento y hablan del Club Universidad Nacional AC, pero así no se maneja actualmente. O sea, ¿cómo es actualmente? Ya van varios años en donde la directiva es la encargada de poner el dinero a través de patrocinadores, a través del dinero de la televisión. El patronato tiene, desde mi punto de vista, yo lo que propongo, lo que quiero es que regrese el patronato, porque el patronato es gente con dinero, con empresas importantes, que ponen dinero en Pumas, como lo hacía Ica antes, como lo hizo Elías Ayub. Ica fue el gran mecenas de Pumas durante pues, gran parte de su historia. Y a partir de que se va Borja se va justamente porque Ica tiene problemas financieros. Bueno, él termina su presidencia porque si tiene problemas financieros, Ica ya no puede tener un equipo. A partir de eso, la directiva de Pumas lo que se ha encargado es de recolectar dinero con patrocinadores y televisión, de recolectar dinero de donde sea. Entonces lo que tiene que regresar en Pumas es un patronato que ponga dinero. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo que están pidiendo de que la UNAM venda Pumas, de que la UNAM preste a Pumas, al igual siguiendo el modelo de Tigres. No, la UNAM y Pumas son lo mismo. No puedes decir que la UNAM venda a Pumas porque Pumas es la UNAM.
Es como si dijeras que Chivas meta jugadores extranjeros, es como si dijeras que América venda a Televisa, que Televisa venda a la América, que Cruz Azul deje de pertenecer a la cooperativa. No, no, a mí no me gustaría. No me gustaría absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que creo. En el caso de Tigres, pues ahora es Tigres de Cemex, ¿no? El nombre, desafortunadamente o no, porque pues, han tenido triunfos deportivos importantísimos que no tenían antes, pues ya no están relacionada con la Universidad Autónoma de Nuevo León Tigres, como lo era antes, ¿no? Evidentemente el tema económico es prioridad, sí hay un problema de Pumas económico, pero yo no quiero que la UNAM se deslinde de Pumas, ¿no? Lo que quiero es que regrese, que actualicen el patronato. Mira, te hablaba de gente, de que se trabajan en ciertos aspectos como si estuviéramos en los 60. En Pumas, desafortunadamente, es un ejemplo así con muchas áreas, muchos aspectos. Y que se actualice el patronato, que el patronato llegue y diga, a ver, quiero que se haga, pero así ya, o sea, no como se hacía antes, sino que se haga así, así, así. El equipo sigue perteneciendo a la UNAM, pero vamos a hacerlo bajo estas condiciones. Entonces, el tema económico sí es vital en Pumas, el tema de calidad en las fuerzas básicas es Pumas, y se han equivocado rotundamente, de manera grosera, en la contratación de extranjeros en los últimos años. No es posible que traigan gente, por el mismo dinero que están pagando, pueden traer jugadores de mejor calidad. Y ahí sí no sé qué es lo que está ocurriendo, porque también sé que muchas veces las decisiones no están, no sé quién a final de cuentas sea quienes traigan, pero sí hay un departamento de inteligencia deportiva que presenta nombres, que hace seguimiento y que pone así, y que muchas veces no le hacen caso. Entonces ahí sí no se ve, pero es evidente que han fallado en el tema de la decisión de los refuerzos extranjeros, sobre todo, porque mexicanos han traído de buena calidad, de buen nombre, que les han funcionado bien, pero en el tema de los extranjeros han sido contados los que han funcionado, ¿no? Aprovechando la pasión que claramente desencadenó Pumas ahorita en ti, ¿cuál ha sido el peor momento, profesionalmente hablando, de tu carrera? El peor momento profesionalmente, hubo momentos en donde no me salían las cosas como yo quisiera, hubo momentos en donde hice mal mi trabajo, así tal cual, en donde seguramente, pero momentos en donde pues creo que después los pude arreglarlos. Bueno, no los pude arreglar, sino que haciendo otras cosas resolví mis errores, resolví mis tonterías. Pero creo que ese momento justo en el que te menciono, donde estaba entré a Matutino Express, no sé si decirlo como el peor momento de mi carrera, pero sí creo que en ese momento estaba yo un poco relegado. Nunca, no sabía por qué, nunca supe por qué. Y dejé de hacer cosas que había hecho, que me gustaban a mí muchísimo. Y la pasé mal durante un momento personalmente, porque además pues tenía también menos años, menos experiencia, y tenía otras situaciones fuera del trabajo que tenía que resolver, con ingresos económicos que necesitaba del trabajo también. Entonces, pues sí me la pasaba mal. Duró un ratito, yo creo que duró como un año todo eso, que la pasé mal. Y bueno, pues seguía trabajando, seguía haciendo cosas y todo esto, pero no las cosas que a mí me gustaban, que a mí me hubieran gustado hacer. Entonces yo creo que eso fue, te digo, yo creo que eso fue como hace 10 años aproximadamente que estaba ahí. Y que, pues, sí creo que a partir de empezar a trabajar en Matutino, empecé a salir un poco de eso, empecé a tener un poco más de proyección, empecé a tener un poco más de oportunidades otra vez. Pero sí, y no haber ido al Mundial de Brasil me dolió muchísimo, muchísimo. Yo me había echado toda la cobertura previa del enemigo íntimo desde las fases previas, desde la primera fase, desde cuando México juega contra Guyana. Desde ahí me había hecho toda la cobertura del enemigo íntimo, todo, y la última, no vas, te quedas tú aquí. Sí, ese momento me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, creo, pero bueno, al final hicimos buenas cosas acá en México, salieron buenas cosas previas con todo lo del enemigo íntimo y con otras situaciones. Entonces sí, esa decisión pues, no me agradó nada, pero pues bueno, ese creo que fue mi peor momento. Por el contrario, ¿cuál ha sido, metafóricamente hablando, el mejor gol de tu carrera? Híjole, afortunadamente creo que he tenido varios y han sido muy
muy divertidos. Creo que el tema de la vida en verde es de las mejores cosas que me pudo haber tocado hacer. La verdad es que estoy agradecidísimo con Miguel Gurbitz por haberme dado esa chance con Miguel. Éramos Miguel Gurbitz, Mauricio Imay, Ezequiel Gemsani, José Quintana, y bueno, varios editores, varios camarógrafos, lo que hicimos. Y ese proyecto me encantó, ese proyecto me gustó muchísimo, tuve muchas experiencias positivas en ese proyecto. La vida en verde y los de los Olímpicos, ese me gustó muchísimo. Creo que Sudáfrica 2010, yo también ahí me habían relegado un poco, y yo fui por televisadeportes.com, era la primera vez que la página llevaba un reportero específicamente para la página, lleva nada más para la parte digital. Y evidentemente la selección mexicana es lo más importante. Entonces yo estaba pegado a la selección mexicana, pero para .com, para televisadeportes.com, para la página. Y poco a poco, y circunstancias también, como que Miguel se lastima un pie, Miguel Gurbitz, que era el reportero de la fuente, se lastima un pie, entonces no puede hacer la cobertura allá, como que sus horarios eran muy complicados allá, porque pues era de madrugada y los entrenamientos de la selección temprano. Me fui yo metiendo también a la televisión, a hacer los reportajes para televisión. Hicimos un muy buen trabajo entre Miguel, Paco Arredondo y yo, que estuvimos cubriendo la selección en ese mundial. Ese mundial también me gustó muchísimo el trabajo que hicimos y cómo resultaron las cosas. Rusia 2018, creo que los proyectos los proyectos de Enemigo Íntimo y culminarlos en el mundial han sido muy padres. En el mundial además acabé haciendo una entrevista increíble el último día, antes de la final, con perdón, se me olvida su nombre, pero la secretaria general de Croacia, que pues, era la única mujer en el mundial. Bueno, también España llevaba una mujer, y pero ella estaba en la final, ¿no? Y era la única mujer en la final del mundial. Entonces entrevistarla y platicar con ella estuvo increíble, estuvo padrísimo. Conseguirla no fue nada fácil. Estuvo padrísimo también. Entonces hacer esas cositas, la Euro del 2012, ese viaje fue inolvidable, Polonia y Ucrania. Entonces creo que afortunadamente tengo varias cositas, haber estado en los títulos de Pumas en el 2011-2009 en cancha, disfrutarlos en cancha. Uno de mis mejores recuerdos es Pachuca Colo-Colo, estar en el Monumental de Santiago en la final de la de la Sudamericana, perdón, cuando Pachuca se corona campeón. Con Pachuca hice muy buenas cosas. En esa época del profe Mesa hice cosas increíbles también, tuve mucho acceso y viajé con ellos a muchos. Me tocó convivir con Calero, con Caballero, con Chitiva, con Correa, con todos ellos. Hice cosas muy padres, muy padres. Entonces creo que afortunadamente tengo varias que puedo decir que son, pues, que me gustan mucho recordarlas. Qué fortuna, qué fortuna. Quiero que retrocedamos un poco el cassette, justamente en estos dos temas que acabamos de hablar. ¿Sabes específicamente qué fue lo que motivó el que tú no fueras elegido para ir al Mundial de Brasil? Si fue por algo que tú hiciste o que no hiciste, o alguien. La verdad no, simple y sencillamente pues tiene que haber alguien que toma las decisiones, que en ese momento era Javier Alarcón, y me acuerdo que fue menos gente de la normal a la cobertura, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, esta vez no vamos a llevar a alguien más, o no va a ir tanta gente, y no, así específicamente no sé cuál haya sido la razón. Evidentemente no estaba de acuerdo en ese momento cuál haya sido la razón. Pero no, la respuesta así directa es no. A ver, Alonso, Alonso justamente con el que nos encontramos platicando ahorita, ¿qué le diría al Alonso que no sabía si ir al casting o no de Javier Alarcón? Que vaya, que lo haga, que esté seguro de quererlo hacer, y sobre todo que le ponga más seriedad al principio de esta carrera, ¿no? Es una carrera que se pasa de volada y que tiene muchísimas situaciones que no disfrutas y que no aprendes quizás lo que debes de aprender pues por estar pensando en otras cosas, ¿no? Al principio, pues sí, el tema te marea un poco, el tema de televisión, salir en la tele, o entrevistar a jugadores, o que te escuchen en los partidos, ¿no? Poner más seriedad, que lo disfrute todavía más de lo que lo disfruté, de que no te angusties tanto con ciertas situaciones que si bien son errores, si bien pues no es lo correcto, pues tampoco es tu culpa, tampoco es tu responsabilidad, y trabajando y
planeando bien las cosas se va a resolver. Eso, le diría que se divierta más, que aprenda más, que busque diversificarse un poco más, no involucrarse nada más en el tema de fútbol, que busque hacer otras cosas, que aprenda más de temas de producción. Eso la verdad es que de las cosas que me gustaría haber aprendido un poco más de chavo, hacer cosas de edición, meterme más pues, no sé, editar, a trabajar más con programas, cosas así, aprender más, capacitarte y pues que a final de cuentas vale la pena todo. O sea, que al final de penas aguantar ha valido la pena. Creo que ha valido. ¿Y qué le diría ese Alonso Cabral al que está aquí con nosotros ahora? ¿Qué le diría el de hace 20 años? Pues que se siga divirtiendo, y que siga aprovechando las oportunidades y que siga diciendo que sí cuando le planteen las cosas, ¿no? Que siga diciendo sí, a lo mejor me he conformado un poco con algunas cosas o he dejado de hacer algunas cosas. Pues que no, que es algo que realmente disfruta muchísimo, que es algo que disfruto muchísimo y que es algo que me gusta mucho, además de que evidentemente se ha convertido en mi manera de vivir, ¿no? En mi sustento, el sustento de mi familia, mi aporte económico. Entonces, pues evidentemente que lo disfrute más y pues, que se siga preparando más y que siga aprendiendo más y que siga preguntando más. A veces también me quedo con muchas dudas por ya creer que ya lo sé o que lo puedo resolver y todo. No, que sigas preguntando y que sigas regándola, que sigas cometiendo errores y que sigas diciendo tonterías, que no tengas miedo de las redes sociales, que no tengas miedo de engancharte, de decir, de escribir, de poner y cosas así, pero sobre todo que te sigas divirtiendo y eso, ¿no? Seguir pasándotela bien porque creo que si te la pasas bien lo transmites. Alonso, ¿para ti qué es una Rabona en el periodismo? Un lujo, para mí es algo diferente, es algo que solamente que muy pocos se atreven a hacer, que solamente los que saben que les va a salir, que solamente los que tienen la capacidad para hacerlo se atreven a intentarlo y que no se ve comúnmente, que por ser tan difícil, por ser tan exquisita y por ser tan criticada cuando no te sale bien, son muy pocos los que se atreven a hacerla. Y cuando cuando te sale bien una Rabona, es una maravilla, ¿no? Es un deleite y es arte en el deporte. Aprovechando ese arte del que nos comentas, te tenemos una pequeña dinámica, prácticamente para cerrar. Mira, con que no me pongas a dibujar, porque soy terrible, ¿no? Justamente es un dibujo, no. Nos gustaría que nos compartieras, por favor, un once ideal, tu once ideal de aquellos periodistas, comunicadores, a los que admiras, con los que has trabajado y que tú podrías colocar en un cuadro titular. Once ideal de comentaristas, de reporteros. Periodistas. Inclusive que admires, que tal vez no has trabajado con ellos o que precisamente han sido muy importantes en tu vida. Que han sido muy importantes en mi vida. Híjole, esta está buena, ¿eh? Evidentemente será mucha gente de Televisa, porque pues, es con las que más he trabajado, con quienes más he tenido oportunidad. Buenos amigos también. No sé, no quiero olvidar a nadie que haya sido importante en mi carrera, porque la verdad es que estoy muy, muy agradecido con todos ellos. De todos espero haber aprendido lo mejor. Muchos de ellos también tienen cosas malas, pero vamos a poner al Rudito, por supuesto, con quien sin lugar a dudas tengo muchísimas anécdotas. Pues a Miguel, por supuesto, con quien tengo aquí, no sé, es que sabes que me da miedo olvidarme de alguien que haya sido parte importante que haya sido maestro, tengo muchos conocidos, mucha gente más que por supuesto que me han ayudado, que me han apoyado, pero así, de gente de la que he aprendido, te puedo decir el señor Cano, el señor Don Teo, que pues, evidentemente fue pieza importantísima, fue maestro de mis maestros, así con eso te digo. Yo tuve la oportunidad de platicar muchísimo con él,
me regañaba, me decía, oye, esto está mal, no hagas esto, oye, ¿por qué llegaste tarde? Oye, ¿por qué todo esto? Lo aprendí muchísimo, estoy muy agradecido al señor Cano, Raúl Sarmiento, que se ha devuelto, además un amigo, fue un jefe que, bueno, pues me explicó muchísimas cosas, me enseñó muchísimas cosas, me dijo cómo no hacer muchísimas cosas, qué cosas no hacer y qué cosas sí, por el camino que ir. Con Javier Sagún compartí muchas historias, muchos reportajes, espero seguir compartiendo todavía muchas cosas más. Es un maestro del periodismo, como Paco Villa. Paco, afortunadamente lo tengo como dentro de mis amigos, sin lugar a dudas, y su manera de ser, su manera de desenvolverse, la verdad es que lo admiro por eso, de narrar, evidentemente. Con Beto Lati somos amigos desde la universidad, Beto estaba en Libero conmigo también, entonces pues, platicamos desde chavos de todos nuestros anhelos, de todos nuestros sueños, y poco a poco pues verlo, hasta dónde ha llegado, lo que ha hecho, pues es extraordinario. José Ramón Fernández me acabo de chavo, por supuesto verlo en Deporte B, siempre terminar de verlo, y pues es un referente del deporte, del periodismo deportivo. Raúl Orbañanos también tuve la oportunidad de que fuera maestro mío, de que me explicara, de que me enseñara a cómo divertirse. Yo admiro mucho de Raúl, que él se divierte muchísimo y que pues realmente es muy bueno en lo que hace, y siempre está pasándosela bien Raúl. Entonces eso por supuesto. Del Rudo, pues lo mismo, el Rudo tiene una historia de vida extraordinaria, verlo luchar todos los días por seguir siendo el gran Rudo Rivera. Miguel me enseñó a hacer reportajes, a hacer historias, también a regarlas. Y Toño de Valdés pues es también otro referente del periodismo mexicano, al cual lo veo diario prácticamente. Tengo el gusto de verlo diario y de reírme siempre con él, de platicar con él, y espero de seguir aprendiendo. Te digo, pues, evidentemente son la mayoría de Televisa, porque pues, es el lugar en donde yo he crecido profesionalmente, en donde yo he estado. Pues, muchos de ellos que estoy mencionando son mis amigos, que creo que es lo más valioso que he podido tener. Pero pues, vaya, tengo muchísimas amigas y muchísimas maestras también, referentes, otros referentes amigos, que pues, no sé, una disculpa por dejarlos fuera, pero bueno. No. Y mira, Alonso, te traemos, antes que cualquier otra cosa, un pequeño regalo también. Ajá. A ver. Un rabonero para ti. Gracias. Justamente lo puedes poner adelante. Sí, este es famosísimo Chutagol. Exacto. No, pues yo soy de esa época, todavía me tocaban estos. No, qué maravilla. Hacía años que no veía uno de estos. Y no, está increíble. Obviamente también queremos que nos puedas obsequiar tu firma. Gracias, Ricardo. Sí, por supuesto. Fíjate que al principio me da cosa porque me pedían firmar cosas, dar mi autógrafo, y pues me daba, yo ¿cómo soy, no? Y después es algo también padrísimo de esta profesión, que de repente te empiezan a identificar, te dan playeras de equipos y digo, oye, la voy a rayar, es tu playera, cuestan una lana, ¿y cómo quieres que? No, claro. Ahí está. Digo, por si no se entiende, es para los amigos de Apuntes de Rabona. Ahí está, con otros buenos amigos y maestros también. Pues, Alonso, ha sido de verdad un verdadero placer haber estado contigo. Esperemos volvernos a encontrar. Espero que no haya sido mucho choro, y espero haber platicado cosas interesantes que valga la pena que me escuchen un rato. Y bueno, gracias a ustedes, o sobre todo gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Te lo digo al principio, me siento muy honrado de que me hayan hablado, que me hayas invitado, y de ser parte de este proyecto, que pues, les deseo 85 años más de Apuntes de Rabona. Soy Alonso Cabral, periodista deportivo de TUDN.